empezar tocando una canción, agradeciendo a todas las comunidades quichuas de la UNORCAC, que están en las faldas de la Mama Cotacachi. Son las que han aguantado, han resistido nuestra música, nuestra comida, nuestra vestimenta, nuestro idioma. Gracias, lindo, ¿no? Ya voy a llorar otra vez. Bienvenidos al encuentro en la biblioteca. Aquí estamos con los compañeros y thank you for coming. We're here doing workshops in the library. Juntos leemos Fundación y queremos agradecer a Jesús, a todos los que están aquí ayudándonos con este taller ahora, hablando de la música andina, de la música de Cotacachi. Entonces queremos hablar con Jesús un poco, que es muy sabio. No tiene cara de sabio, pero es súper sabio. ¿Cómo es que impulsaron esta cosa de la producción comunitaria de ANTA? Porque explícame eso, porque tal vez la gente no sepa o han visto los videos, y también me interesa de lo que es Umazapas, que es un grupo de músicos y danzantes, pero hermoso. Tremendous music, man, Umazapas. So, cuéntame de esto, ¿de qué se trata? Bueno, todo este como camino empezó hace, serían unos 7 u 8 años. Okay. Con los jóvenes de aquí de las comunidades quichuas, de San Pedro, de Calera, de Anrabí, de Topo Grande, de Turuco, de Pilchihuelas, y con nuestro amigo Lenny Alvear, que empezamos a reaprender, a conocer instrumentos que se estaban como perdiendo. Entre ellos estaban los instrumentos de la comunidad de San Nicolás y la comunidad de Cumbasconde, que eran las payas, que son instrumentos de viento que se usaban y que se interpretaba su música en la época de siembra, en el Tarpu y Raimi, en el mes de septiembre, y donde se celebraba un ritual que era el de los yumbos. Entonces con eso empezamos, reaprendiendo estos instrumentos, reaprendiendo todo lo que es el conocimiento que está alrededor del ritual y de la música y de las formas de composición, también afinaciones, también como métodos de construcción de los instrumentos. Y la idea, nuestra primera idea con Lenny Alvear y con los músicos era crear una tropa de instrumentos andinos que use estos instrumentos de viento de las comunidades quichuas en un ensamble nuevo, y era música de calle. Entonces con eso empezamos hace 8 o 7 años, reaprendiendo todo esto y convocando a más jóvenes. En ese tiempo yo he tenido unos 16, no, desde los 14 años creo que empezamos. Jovencito. Entonces desde ese tiempo empezamos como a reaprender, a empezar a componer, a reinterpretar e investigar. Algo muy importante de nuestra música, nosotros como quichuas, y como quichuas de la comunidad, y como quichuas que hemos salido por estudiar el centro urbano y a las capitales urbanas del Ecuador, era la necesidad de usar la investigación comunitaria para reaprender esto. Qué lindo. Me parece que yo que fui a la universidad, me parece que la enseñanza de aprender algo, de salir, que tener el coraje, como se dice, de salir y no tener miedo de salir de su comunidad, de ser pobre o de ser indígena o moreno o chino, eso toma mucho coraje, ¿no? Entonces yo quiero que digas a los jóvenes que están en las comunidades algo en su idioma o en español o en inglés. Hi, how are you? Decirles, ¿por qué ese esfuerzo vale la pena? Porque yo sé que ustedes pueden estar jugando Xbox, haciendo otras tonterías y tal vez hacen eso, pero ustedes sin impulso de nadie, solo porque querían, porque los abuelos o las abuelas estaban hablando y los ¿cómo se dice? Los espíritus, ¿cómo se llaman? Ayas. Los ayas estaban ahí fregando, porque necesitamos, como dijo el hermano de Seba, Don Lennon, que no estamos cuidando bien estas tradiciones, no estamos cuidando. Ustedes sí están, pero ustedes porque quieren. Pero los otros, los municipios, los gobiernos, la gente educada que se supone son casas de culturas, no hacen nada. Están ahí en la misma cosa. Sí, algo que quería como acotar eso es que la importancia de esta música y el rescate de estos rituales, de los instrumentos, es porque las comunidades quichuas y los pueblos originarios
de la mayoría de partes del mundo son pueblos agrícolas. Entonces la agricultura es parte importante de nuestras vidas. Claro. Y como ponte ahorita estamos en esta emergencia sanitaria y lo único que nos salva a las comunidades es el hecho de que nosotros sembramos nuestra propia comida para poder comer. Entonces la música no es algo que se separa de esta vida agrícola, sino que es parte de. Por eso es la importancia de seguir manteniendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones. No es por el hecho como folclórico de decir que nosotros aún somos indígenas que creemos en los espíritus, en el sol y que creemos en los sacrificios y tenemos como este espiritismo como plástico, sino que es algo paganes o salvajes. Solo que es algo más real de la agricultura, que nosotros sembramos, cultivamos nuestra comida, criamos el agua, creamos como la estabilidad, el equilibrio de vivir en comunidad. Y más que nada mantienen la importancia del terreno, del agua, de la sanidad, que sea sano esa comida. Como yo he ido a tu casa, yo he estado en las comunidades y me parece que ahí están haciendo algo que todos quieren hacer, pero se olvidaron. Sí, pero es importante esto de la mediación, Pedro, porque nosotros, al hecho de estar dentro de las comunidades quichuas, siempre vamos a tener una interacción con el mundo moderno, con el mundo urbano. Entonces, a todos los wambras que siempre tenemos metida en nuestra cabeza la necesidad de entrar a una institución educativa, tenemos que aprender también todo lo del mundo moderno y tratar de crear una convivencia entre las comunidades, entre la vida comunitaria y el mundo moderno, porque no estamos tampoco como relegados a una vida moderna. El mismo hecho de que estamos aquí ahorita en un centro urbano, no estamos dentro de un terreno. Es esta necesidad de buscar la mediación entre estos dos como mundos. Me parece hay un músico, el Robert Mirabel, que es de Estados Unidos, es un músico danzante. ¿No conoce el trabajo de él? Robert Mirabel es tremendo. Él dice que vivir en dos mundos toca ser súper inteligente. Pero yo tengo que manejar en inglés y español. Yo no hablo quichua. Yo tengo que estar con los gringos, entonces me porto de una manera. Si estoy con los ecuatorianos, me porto de otra manera. Yo veo que me ven como extranjero, pero no me importa, porque soy de aquí, pero me llevaron. Entonces, hay que vivir en dos mundos. Toca más coraje y más fuerza que solo vivir en un mundo, porque tienes que adaptarte, ¿no? Vos fueron a estudiar en las universidades urbanas, donde no hay apoyo a los indígenas. La Fabi Sánchez de San Pedro ya me dijo sobre eso. Claro, o sea, desde que nosotros entramos a estudiar, digamos, a educarnos en el concepto de educación como de la modernidad, salimos a estudiar dentro de los jardines, las escuelas y siempre hemos vivido pues esta sensación de sentirnos indígenas. Y no tener este cariño por nuestra identidad, pero no por el hecho de nosotros, sino por todo lo que nos rodeaba dentro de las instituciones educativas. Los profesores te trataban mal, te hablaban por cómo hablar. Ponte hasta ahora yo que ya soy un poco grande, aún me confundo en ciertas palabras cuando hablo el español. Y esas cosas, cuando la gente que ha hablado toda su vida y su lengua materna es el quichua, y cuando te ponen a enseñar un nuevo idioma, te equivocas, y esa equivocación era causa de discriminación, el hecho de no tener dinero. Y yo he vivido desde toda la parte educativa este rechazo por la sociedad moderna y no la inclusión a todo lo que es diferente, porque no tienes la oportunidad dentro de las unidades educativas de aprender lo tuyo, de que puedas hablar en tu idioma, de que puedas vestirte, de que puedas seguir haciendo actividades como comunitarias, como la pamba mesa, como las mingas. Totalmente se corta la vida comunitaria. Y no tener vergüenza que eres indígena, porque yo sé en Estados Unidos los indígenas es tan feo el racismo que ellos tienen vergüenza de vestirse, de hablar su idioma, de hacer sus costumbres, de hacer las ceremonias. Entonces, como vino la iglesia, les echó que tener vergüenza de todo eso que es del diablo. Entonces la gente paró, hicieron cristianos, que es bien para ellos, pero se perdieron la cultura. Perdieron la cultura, perdieron el idioma. Los niños, los guaguas, ya no saben hablar, ya no saben hacer las ceremonias, no saben de las flautas. Ellos están como reggaetón o están con el Instagram o lo que sea. Entonces lo que pasa para mí es triste, porque es un esfuerzo pequeño, es una gota de arena que estamos planteando ahora, y aquí, here we're planting a grain of sand with the brothers, with the help. Y quiero que me toques unas canciones que son, para mí, la palabra más fijo que dijiste es reaprender.
reaprender. Una canción que tal vez es una canción antigua, ¿no? Que una que te conoces de unas primeras, ¿no? Porque quiero que toques y explícanos el significado. ¿Qué quiere decir esa canción? ¿Por qué esa canción? ¿No? Hay una canción que es la primera que aprendí en flauta, que los maestros que a nosotros nos enseñaron fueron maestros de las comunidades quichuas. Teita Pedro Alta, Miguicho, Mesías Quinchihuango, también Ángel Sánchez, que decíamos Echacuche. Esta es una canción para juntar a la gente, para que vengan. Claro. Entonces, con esta canción nos juntamos para empezar cualquier actividad. Exclusivamente esta es música para cosecha, para el Inti Raymi. Oh, ok. Sí, entonces, como te iba contando, este reaprender empezó hace full tiempo, con la necesidad primero de aprender música que siempre nos ha pertenecido. Entonces nunca estábamos empoderados de esto. Y en este aprender estos instrumentos empezamos a conocer nuevos instrumentos que eran foráneos, que fueron adaptados, como el arpa, los violines, los bandolines. Claro. Que vinieron de España. Y luego fueron acá adaptados, la escala, la construcción, la interpretación. Okay. Entonces, también con la investigación, con la visita, con la convivencia comunitaria, logramos como localizar maestros que estaban ya muriendo, maestros que ya estaban dejando de tocar el instrumento. Y fuimos donde ellos a aprender esta música. Y como me hablabas de Segundo Bonilla, él fue mi maestro, el que me enseñó a tocar el arpa. Qué lindo. Sí. Y tocas muy bien, si no tenemos arpa ahorita, pero para otro tiempo traemos las arpas para que toque el Lenin y que guagua tambor y que cante el Seba, porque me dicen que canta bien, ¿no? Más o menos. Todos más o menos, ¿no? Yo canto lindo, pero no para el público. Pero para mí lo más emocionante es que, ¿por qué Jesús y Guagua y Lenin y Félix y todos? ¿Por qué Humazapas? Porque me parece que es un esfuerzo, es como dice, hay un cuento que dice que un señor está en la playa, ¿no? Y está encontrando las estrellas, ¿no? Que vienen con las olas, ¿no? Y se les quedan ahí, están tiradas así, miles así en la playa. Y él está corriendo en la playa porque está bajando el agua, ¿no? Y él está corriendo y cogiéndoles uno por uno y tirándoles al mar, uno por uno, ¿no? Y está corriendo así como loco, ¿no? Y la gente está viendo, ¿qué pasa? ¿Este señor está borracho o qué? Y dicen, ¿por qué estás haciendo esto? No puedes salvar todas estas estrellas porque es imposible. Es así, ¿no? Y él dice, sí, yo sé, pero yo salvé este. Entonces, para mí es emocionante porque ustedes están haciendo un trabajo tremendo que tal vez no funcione para arreglar el mundo, pero de una manera pequeñita están salvando algo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de eso porque para mí es emocionante. ¿Y qué hacen más? ¿Qué nos puede decir con música, con canciones, con danza? Porque ustedes hacen de todo, hacen producciones comunitarias. Entonces, explícanos de eso y qué se trata. Porque para mí, yo he ido al estudio de ustedes y yo he estado con ustedes y para mí, yo quiero que, no para que ustedes tengan riqueza, porque eso sí falta, pero para que ustedes tengan, la gente se conocen a lo que están haciendo. Solo porque me parece que tiene que apoyarles, porque es una cosa que vale la pena, ¿no? Sí, bueno, en este caminar, una vez que ya te dije que estábamos aprendiendo estos instrumentos, aprendimos nueva música, entonces toda nuestra música era música comunitaria, es decir, era tocar esta música en los rituales, pero nació otra necesidad que era el compartir esta música, no solamente con las comunidades quichuas, pero también con el mundo moderno, con el mundo mestizo, con el centro urbano. Claro. Entonces, ahí nace esta idea de generar un grupo de escenario, porque normalmente todos los grupos que antes habíamos formado, como era Warunzi, era música de calle, porque toda esta música se tocaba en la calle, en desfiles y todo, y no era música de un escenario. Entonces, Humazapas nace con esta idea de juntar toda esta música, juntar vientos, juntar flautas, payas, arpas, y a la vez incluimos danza, quichua, para montar como una presentación de escenario.
sí, para poder compartir con más lugares, y ahí nace Umazapas. Y justo dentro de la comunidad de Turuco había un grupo de danza de las jovencitas de ahí que habían bailado desde que eran niños. Entonces ellos nos juntamos y nuestra primera presentación fue en un aniversario de nuestra comunidad. Qué lindo. Entonces ahí tocamos. Desde esa vez empezamos nosotros a producir la música de escenario, digamos, con Umazapas, cogiendo un montón de significados de las comunidades, de ropa, de música, de máscaras, para crear como un show, digamos. Claro, para la gente. Un escenario para que la gente entienda más completo. Entonces, la necesidad de juntar la danza, la música, y con Sebastián, que hace todos los visuales, sí, era como esta urgencia de compartir algo que sea más digerible con la gente que nunca ha conocido esta música, claro, con la gente que nunca ha vivido dentro de una comunidad, con la gente que no conoce los rituales, sino que es como montar un ritual en un escenario con música, danza y visuales, claro, para que nosotros podamos conversar y como compartir lo que hay en las comunidades quichuas. Me parece lindo. También lo que quiero preguntarle a Sebas es, cuando yo veo, por ejemplo, uno de los primeros videos, y no me acuerdo el nombre ahorita, que ustedes hicieron, cuando empieza con niños llorando, y está el guagua, creo que está el guagua con niños llorando, y para mí es como teatro, es como una película mini, ¿no? Entonces me gusta porque es como entrar a una comunidad, a ver los rituales, las ceremonias, porque los indígenas de Estados Unidos no dejan entrar a gringos o extranjeros a ver cosas que son sagradas, o no entras, no es turismo. Entonces ellos están haciendo ceremonia del maíz o ceremonia de lo que sea. Entonces ahí están cantando, ahí están bailando, por eso que quiero que vengan para enseñar, para compartir, porque yo te digo, es cosa linda, es tremendo, es regalo, ¿no? O si Seba quiere preguntarte algo porque está aquí, aquí con nosotros y él sabe mucho. He estado ahí en el inicio, ¿no? Estabas ayudando. Sí. ¿Qué nos puedes contar? De hecho, yo soy de parte del grupo de Umazapa. Yo, digamos, soy el que hace las partes visuales, o soy el diseñador. Okay. Entonces me encargo de todo lo que es la proyección, de montar el video, de subir las fotos mientras ellos están en el escenario. Y ese es buen trabajo, porque si se fijan y si van a YouTube, a Umazapas, van a ver una producción pero súper profesional y no chaupi, no es como está, es bien hecho, es lindo, entonces es de primera calidad. Sí, ¿no? y los diseños para todos los conciertos, para todo, es el Capi quien diseña. Entonces él puede como todo lo que es el grupo transformarlo en como visuales, claro, que son digeribles para la gente también. Interpretar muy bien claro. Con dibujos. Más que nada es como porque digamos, por cada concierto que ellos tienen, es como que elaboramos también así un guión así, o sea, elaboramos todo eso, hacemos el concepto, le cambiamos, le damos la vuelta, entonces siempre estamos como renovando, claro, la aprendiendo, parte, claro, digamos, de la imagen del grupo también. Y en eso también uno también va aprendiendo, claro, va poniendo otras cositas que también en cada concierto va sucediendo. Sí, entonces, como te iba contando, Umazapas ya nació y empezamos nosotros como a compartir nuestra música en distintos escenarios, en las comunidades quichuas, en los aniversarios de las organizaciones, y después empezamos a salir afuera de aquí de la provincia. Y siempre nosotros presentábamos obras, no eran músicas así como cualquier música, sino que armábamos un guión, como nos dijo Capi, y se presentaba obras. Entonces presentábamos nuestra primera obra, se llamó Alichu y Macha, que significa estar bien o estar mal. Luego hicimos obras para el maíz, para la semilla, sí, para el Hatun Punja. claro, Presentábamos obras. Y en este transcurso nosotros empezamos a conocer nuevos artistas que han trabajado toda su vida en esto, y también músicos de la modernidad y músicos mestizos que ya trabajaban de una forma profesional, digamos, donde ellos trabajaban con productores, con managers, con todo, claro. Y tenían su discografía. Y ahí nosotros pensamos en que Umazapas también debería como producir su música, pero con otro concepto. No podíamos producir nuestra música en base a estándares de afuera, porque nuestra música no es música de afuera, sino que nuestra música es música comunitaria. Entonces ahí nace
con todos los del grupo, crear una productora, es decir, un sello discográfico comunitario. Entonces nace ANTA. ANTA en quichua es máquina. Máquina. Porque a todo, cuando empezamos a traducir la lengua española al quichua, a todo decimos ANTA. Ponte, cuando la televisión, Ricuna ANTA. Entonces, algo para ver, pero son máquinas. Entonces, como en ANTA era una productora, todo era equipo, pues le pusimos ANTA. Claro, qué lindo. Que el objetivo de esto es producir música comunitaria, porque no hay productoras de nuestra música quichua. Entonces, nosotros creemos con ANTA como poder ayudar a los músicos que están naciendo, los músicos jóvenes y a los músicos que son de las comunidades, y poder nosotros producir y poder compartir esta música con toda la gente, para que se tenga el acceso a esta música. Falta la chicha, ¿verdad? El puro. ¿Y esa canción viene de dónde? Es una música para un maestro que falleció, se llamaba Alberto Arrotingo. ¿De dónde era? La comunidad de Topo Grande. Topo Grande, okay. Se toca para recordarle a él. That was a song made to honor an elder from Topo, which is why Pierre had passed away. This is a song about him. It's an honoring song. En inglés se dice honoring, es para dar, reconocer. Y allá tocan canciones, like in Yoropawa, they're playing honoring songs. They say, para los veteranos que murieron en las guerras, un maestro que se murió, que falleció, es para dar gracias y decir, mira, esta persona estaba aquí, y esta canción es para él, y tocamos para acordarnos, ¿no? ¿Qué más? La última palabra te doy. ¿Qué más? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres decir? Bueno, que esto de la producción comunitaria, la producción quichua, el trabajo dentro de nuestra propia música se ha convertido como un discurso político también, porque a través de todo este tiempo, desde que se produjo la conquista, la colonia, la república, nuestras comunidades quichuas y los pueblos y nacionalidades del Ecuador y de otros países han resistido. La música, la vestimenta, la medicina, la comida, las distintas formas de agricultura, las formas de vivencia comunitaria han resistido por un montón de tiempo. Entonces creo que nosotros somos hijos de esa resistencia, de esa larga resistencia, y que todo esto es demasiado vital para nosotros porque se apega mucho a la vida, a la crianza de la vida, a la crianza de la semilla, a seguir como cultivando nuestra comida y sintiéndonos sanos. Entonces creo que nosotros con la música, con el arte, con la danza, debemos tener un discurso político de reivindicar nuestros derechos colectivos de las comunidades, porque aún en la actualidad nosotros vivimos separados de todo el desarrollo moderno y no somos tomados en cuenta con nuestras formas de desarrollo, con nuestra vida comunitaria. Entonces creo que todo este trabajo de producción comunitaria, la producción de videos, la producción de festivales, toda esta música debe buscar como estos derechos colectivos que han sido perdidos, como buscar una educación que sea acorde acorde a nuestras exigencias, porque los niños de las comunidades a los 5 años se desligan totalmente de la comunidad y entran a un mundo occidental en las escuelas, luego en el colegio, luego en la universidad, y divide y separa mucho de lo que en realidad somos. Entonces esta búsqueda de derechos debe ir a la educación, a la parte de la educación, a la reivindicación de derechos colectivos, como te dije, y buscar como una vida en convivencia entre los dos mundos, ¿no? Entre el mundo quichua, respetando todas sus costumbres y tradiciones, conociendo también, viviendo en interculturalidad con el mundo urbano y realizando esta verdadera convivencia.
cultural actual. Actual, claro. No solo en palabra. He was saying basically that their music and their production company is an act of resistance, a political resistance from all the things that have happened to them, from the conquest of the Spaniards, from the church, from the government, from all the people that have tried to kill them, kill their spirit. They've kept their culture and music alive, their food, the way they plant. So this is the reason, you know, they've been resisting for over 500 years. And so they're going to continue to resist. Y lo que yo quiero saber, otro terremoto, quiero saber es, ¿qué es una canción que nos puedes tocar? ¿Qué es una canción emblemático de resistencia? Porque cuando yo pienso en resistencia, yo pienso de Inti Raymi, yo entro de que están tocando cuando entran a la plaza y que están vestidos así, como así, carajo, ¿no? Eso me da ánimo porque digo, todavía no les mataron, este virus no les va a matar, solo es parte que pasa, como enfermedades vienen todo el tiempo, desde 500 años. La primera vez de contacto. So, por eso quiero que la gente escuche y que vos toques, y si quieren cantar el público, una canción de resistencia, porque por eso estamos aquí, estamos resistiendo el miedo, ¿no? Y resistiendo la conquista de los occidentales, que yo soy bien mestizo, pero tengo corazón indígena. Mi abuela de Cuenca, si te muestro una foto, es indígena. So, a mí no me importa la sangre, me importa esto. Porque es que tienes sangre, hay personas con sangre indígena que son jodidos, ¿no es cierto? Entonces no tiene nada que ver con el color de la piel, es el color del corazón, para mí. Porque puede ser chino, puede ser de otro planeta, pero si le encanta esto, por eso estamos aquí. Una canción, ¿no es cierto?, de resistencia. Yo creo que todas las canciones implican resistencia, claro, ¿no? Todas, absolutamente todas. ¿Es tu favorita, la que vos? No sé, no tengo favoritas, pero voy a tocar ahorita una canción de la comunidad de Cuicocha. Oh, qué bueno, ok. Buena. Y te cuento algo que me encanta, que mi amigo el Lenin está aquí, que es otro músico y amigo de ustedes del Wambra. Cuando Lenin, vos estás hablando, ¿no? Hablando, diciendo un discurso antes de la canción y hablando en quichua, y yo no entiendo, pero yo siento lo que está diciendo, no entiendo todas las palabras, ¿no? Entonces lo que yo quiero es agradecerte, Lenin y Wawa y Jesús más que nada, y los que no están aquí de Homo Zapas, porque cada vez que les veo a ustedes, yo me animo y digo, hay que ayudarles de alguna manera, porque me toca al espíritu. Digo, mi mamá le encantaba esta música, porque ella era de Quito, y ella bailaba por uno, como quiteño, qué lindo, le encantaba esta música. Entonces, para ella y para ustedes y para mí, no es trabajo, es un gusto estar aquí, porque es, como dicen, vale la pena, it's worthwhile, you know, it's a worthwhile thing to do. If not me, then who? If not now, then when? And not this, then qué? Como dijo Zach de la Rocha, Rage Against the Machine. ¿Conoces la música de ellos? No. Rage Against the Machine, ya te voy a mandar. Es una música de resistencia fuerte, está en inglés. La música es like, ton, 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 ton. Tiene una canción, ¿conoces, Mariana, esa música de Rage Against the Machine? Claro, Wake Up, tiene una canción que dice, Wake Up, despiértate. Dice, mira, todas esas cosas que han pasado, los trataron de matar y también estamos aquí, hay que resistir. ¿No es cierto? Carajo, como dice. Dale, carajo. So, gracias por todo, ¿no? Siempre lindo. Gracias. Bye. Bye todo.